Muy buenas tardes. Mi nombre es Cecilia de Rivera. Mi tal Rivera Orellana. Sí. Pertenecemos a Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Bienvenidos, ¿verdad? Los que se están conectando. Queremos pedir disculpas ahí por un video que se fue ahí, pero hemos tenido un montón de contratiempos con lo que es la tecnología. Pero gracias a Dios aquí estamos, ¿verdad? Ya listos para poder compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas con cada uno de ustedes. Vamos a esperar un momentito para que se nos unan más, ¿verdad? A este milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. Les pedimos que inviten a su familia, a sus esposas, a sus esposos, si están ahí, a sus hijos, que puedan ver el milagro, que puedan ver que Dios existe, que tengan una esperanza, ¿verdad? Porque a eso es que Dios nos ha mandado esta tarde, a darles una esperanza, ¿verdad? Que si tenemos a Jesús en nuestro corazón, pues no hay nada, ¿verdad? Que pueda quitarnos ese gozo, esa paz que podamos tener en nuestros corazones. Así es que vamos a esperar un momentito para dar inicio. Invite, ¿verdad?, a sus amigos para que puedan conectarse y ver este video. Bueno, creo que vamos a dar inicio ya. Para las personas que se conectan, ¿verdad?, y que por primera vez no conocen pues lo que es fraternidad, les vamos a hablar un poco, ¿verdad?, qué es fraternidad. Bueno, como les hablábamos al principio, ¿verdad?, somos Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. No somos una iglesia, déjenme decirle que no somos una iglesia, somos una organización laica donde evangelizamos a través del testimonio de vida. Aquí, ¿verdad? No va a venir un pastor, no va a venir nadie con investidura religiosa. Acá solamente hablamos de la transformación de vida, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo éramos antes y cómo somos ahora. Así, ¿verdad? Evangelizamos en esta organización. Como les decía, no somos un ministerio, ni tampoco pretendemos cambiarlo de religión, ¿verdad? Su iglesia es su iglesia, y aquí pues nadie le va a decir vaya esta, vaya la otra, porque esta es la mejor, ¿verdad? Así es que, bueno, voy a continuar con lo que es mi testimonio y decirle, ¿verdad?, de que pues yo crecí en una familia donde estaba mi papá, mi mamá, mis hermanos, una familia pues unida, ¿verdad?, en lo que se pueda decir. Y crecimos con mis hermanos viendo trabajar a mis padres, unos padres muy luchadores, un hogar muy humilde, pero mis padres siempre trataron de darnos todo lo que nosotros necesitábamos, al menos lo más necesario, ¿verdad? No tuvimos lujos, pero sí tuvimos lo necesario, gracias a Dios. Dios siempre tomó el control de nuestras vidas, siempre nos guardó de todo peligro, de todo mal. Y Dios pues siempre bendijo, ¿verdad?, nuestras familias, pero a veces cuando no tenemos, ¿verdad?, una dirección de Dios, no le pedimos a Dios que sea Él guiando nuestras vidas, nuestras familias, pues eso, ¿verdad?, no funciona bien. Crecimos con mis hermanos trabajando a la par de mi mamá. Mi mamá, una mujer muy trabajadora, muy luchadora. Le doy gracias a Dios por la vida de ella. Desde muy pequeños nos tocaba, ¿verdad?, trabajar con ella. Y eso como que marcó mi corazón, ¿verdad? Porque no había un espacio, ¿verdad?, para disfrutar lo que era una niñez. Ahora puedo entender que lo que mi mamá quería, ¿verdad?, era que nosotros aprendiéramos a trabajar y que pudiéramos defendernos en la vida, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues, ella hizo lo que pudo. Pero eso marcó mi corazón porque yo veía a mis compañeros, a mis amigos, que eran unos niños igual que mí,
y yo veía que ellos, ¿verdad?, tenían la libertad de jugar, de ir a donde querían, de disfrutar en familia, ¿verdad?, con sus familias, con sus padres, con sus hermanos. Y mi mamá, ¿verdad?, era una mujer como bien dura para dar amor. Ella pues no tenía ese corazón, ¿verdad? Esa como esa facilidad, ¿verdad? De poder dar ese amor. Entonces, eso a mí me marcaba mi corazón porque yo quería que mi mamá fuera como las otras mamás de mis compañeros o de mis amistades, ¿verdad? Que podían dar amor, que eran bien expresivas. Mi mamá no era así. Ahora entiendo que mi mamá pues me quería, ¿verdad? Una madre nunca, ¿verdad?, va a dejar de querer a sus hijos, siempre los va a amar, pero nada más que mi mamá no podía demostrar ese amor porque ella nunca lo había tenido. Ahora lo puedo entender, de que no podemos dar algo que no hayamos recibido, que no tengamos en nuestro corazón. Y con mi mamá sucedió eso. Mi mamá no podía dar ese amor, ¿verdad? Ser así bien expresiva, demostrando su amor, porque ella no lo había recibido. Ella no creció con sus papás, sino que con unos abuelitos, y ella pues tuvo también, ¿verdad?, esa falta de amor en su vida. Así es que he entendido que no podemos dar lo que no tenemos. Así crecimos con mis hermanos. Eh, Llegó un tiempo, ¿verdad?, en el que yo sentía que mi hermano el mayor era como el favorito de mi mamá, y cada quien tenía su preferido, digamos. Mi papá era el que me defendía a mí, y mi mamá pues era la que defendía a mi hermano el mayor. Y yo sentía que tenía, que había, ¿verdad?, como ese favoritismo de parte de mi mamá, porque decía yo, bueno, mi mamá a mí no me quiere, mi mamá esto, mi mamá lo otro, que solo mi hermano. Y eso fue creando como una barrera, una rivalidad entre mi hermano y yo. Fuimos, ¿verdad?, creciendo no como hermanos, sino como unos rivales, y no nos llevábamos bien. Todo el tiempo peleábamos, todo el tiempo decíamos cosas que nos herían, ¿verdad?, en algún momento, porque sabíamos que mi mamá y mi papá estaban ahí para defendernos. Entonces así crecimos con esa barrera como hermanos, no nos llevábamos bien, una mala relación. Yo con resentimientos en mi corazón, ¿verdad? Porque quería de que mi mamá fuera más expresiva para dar su amor, pero no era así. Y eso, ¿verdad? Venía cargando yo muchas cosas al ver que mis papás, ¿verdad?, se peleaban enfrente de nosotros muchas veces. Eso también, ¿verdad?, llevaba a marcar mi corazón, porque todo eso yo fui creando eso en mi corazón, que todo lo que sucedía en ellos era mi culpa. Yo me fui culpando de todo lo que ellos hacían, a lo que ellos les sucedía, ¿verdad? Los errores que ellos cometían. Yo me fui culpando de todo eso, y en realidad no era mi culpa, yo era solamente una niña, ¿verdad? Entonces, así fui creciendo. Dios, ellos siempre nos hablaron de Dios, que existía Dios, ¿verdad? Pero yo no tenía una relación con Dios como yo la tengo ahora. Ellos nos presentaron a un Dios, ¿verdad? Un Dios que solamente íbamos a la iglesia los domingos, y hasta ahí nomás, ¿verdad? Ese era el Dios que yo conocía, porque yo no había tenido un encuentro con Jesús. Al menos yo no lo había hecho, ¿verdad? Solo iba a la iglesia por compromiso, pero yo no tenía una relación con Dios. Y ahora eh, he podido tener esa relación con Dios, y Dios ha sanado mi corazón de todas esas faltas de perdón que yo traía. Llegué a la adolescencia siendo una niña muy marcada por resentimientos, por culparme yo misma, ¿verdad? Y, y llegué a la adolescencia, lo único que yo quería era salir de mi casa, lo único que yo quería era llenar ese vacío que yo tenía en mi corazón, de esa falta de amor con las personas que estaban afuera. Muchas veces buscamos personas que son las equivocadas para que llenen nuestras vidas o llenen nuestro corazón, porque solamente Jesús puede llenar nuestro corazón, de ahí nadie más, ¿verdad? Solamente Dios, pero eso yo no lo sabía, no lo conocía. Y comienzo a envolverme en una relación con un novio.
Y ahí yo pensaba, ¿verdad? De que ahí mi vida se iba a solucionar y que esa falta de amor que yo tenía, pues ahí la iba a llenar, ¿verdad? Ese vacío ahí lo iba a llenar. Me volví una persona que era autosuficiente, que no necesitaba ayuda de nadie, con amargura en mi corazón, con falta de perdón. Y según yo todo estaba bien, ¿verdad? Cuando hay amargura, falta de perdón en nuestro corazón, pues nadie puede estar a nuestro lado porque no somos felices nosotros ni podemos ser felices a nadie más. Esa relación con esta persona se terminó, pero yo quiero decirles que yo cometí un error muy grande porque esa relación, aparte del noviazgo, ya no fue un noviazgo, sino que esta persona se convirtió en mi pareja, porque según yo, eso iba a ser lo ideal para mí y ahí estaba toda mi vida hecha, ¿verdad? Pero no era así porque yo no le había pedido una dirección a Dios, porque cuando Dios no está en nuestro corazón y no le pedimos esa dirección, nuestra vida no puede ser buena, ¿verdad? Todo lo que hagamos, pues eso va a terminar mal y fue lo que a mí me sucedió. Deshonré a mis padres y me convertí en una persona que yo lo podía hacer todo, ¿verdad? Y con esa amargura que llevaba en mi corazón. Esa relación se terminó. Cuando eso se terminó, yo caí en una depresión. Yo no hablaba con mis papás, no tenía una relación con ellos, no contaba mis cosas con nadie, me volví una persona aislada, no me gustaba hablar con nadie. Y eso era por lo mismo que yo andaba cargando, ¿verdad? Eso me trajo enfermedades, padecía de migraña, padecía de las rodillas, una persona joven, padeciendo de las rodillas, de un dolor, bueno, en todos lados tenía dolores. Y pues lo más grande, ¿verdad? Que era la migraña que nunca dejaba de darme un dolor de cabeza todos los días, siempre había un dolor de cabeza y eran horribles. Ahora puedo decirles que Dios sanó eso, puedo decirles que Dios restauró mi vida y mi corazón, pero ya les voy a comentar cómo sucedió todo eso, voy a dejar a mi esposo. Bueno, buenas tardes. Nos dije, mi nombre es Vital Rivera Orellana. Nosotros somos 4 hermanos, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Mi madre y mi padre, pues estamos bien. Gracias a Dios. Eh, Realmente en mi niñez, pues, la verdad, como cuando uno eh, no conoce ¿cómo se llama? Tal vez de las cosas que tienen los ricos, por decir así de alguna manera, ¿verdad? Sino que eh, nos daban lo necesario pues que teníamos, ¿verdad? Realmente nos sentíamos bien, realmente mi papá y mi mamá pues siempre estuvieron pendientes de nosotros. Me recuerdo que cuando mi padre pues iba a trabajar, ¿verdad? A la casa, eh, realmente, ¿cómo se llama? Teníamos ese deseo cuando él llegaba, pues, con alegre con nosotros, pues, porque lo que nos gustaba a nosotros, pues, que nos iba a dar, ¿verdad? En aquel momento, pues, eran monedas que nos daban, pero con ese poquito que nos dábamos íbamos a comprar cualquier cosita que nosotros necesitábamos. Nos daban, ¿verdad? El amor necesario realmente, ¿verdad? Tal vez nosotros queríamos tener muchas cosas, ¿verdad? Pero como les digo, el alimento, ¿verdad? Siempre estaban pendientes, cuidarnos y todo eso. Eh, Realmente, por la cuestión de la guerra, nosotros nacimos aquí en San Miguel, pero nos fuimos a Sosori por la cuestión del trabajo de mi papá. Y como le digo, en tiempo de la guerra, pues le tocó que venirse nuevamente para San Miguel. Eh, Realmente un día que no se me va a olvidar, un día 23 de diciembre, un día antes del 24, donde en aquel tiempo pues uno se unía con todos los amigos, ¿verdad? Con los cohetes, las comidas y tantas cosas pues que vivíamos, uno vive pues en los pueblos, ¿verdad? Y
le digo, que tenía que mis 11 años más o menos, 11, 12 años en ese tiempo. Bueno, comenzamos incluso sin energía, pues, pero el alimento el Señor pues, nos mantuvo dando, ¿verdad?, en nuestras vidas. Me recuerdo que al siguiente día mi papá y mi mamá pues, me quisieron llevar a la escuela, ¿verdad? Pero por la misma razón, ¿verdad? Económica, pues dijo, mira, no se va a poder, ¿verdad? Buscaron con unos amigos y no se pudo, pero de ahí comienza el amor de Dios, ¿verdad? Su poder, porque nosotros queriendo ir a la escuela, un vecino llegó y nos preguntó que si íbamos a ir a la escuela y nosotros le dijimos que no, porque no había lo necesario, pero en ese muchacho, ese vecino, pues en ese tiempo era también profesor, nos regaló, ¿verdad?, todo lo necesario. Gracias a Dios, pues tuvimos todo lo necesario para volver a estudiar nuevamente. Mi papá pudo comenzar a hacer un negocito, ¿verdad? Porque él trabajaba en los buses y puso un taller, ¿verdad?, electrónico, ¿cómo se llama? De mecánicos, perdón. Y gracias a Dios, pues nos empezamos a ver cosas que nosotros queríamos, ¿verdad? Recuerdo cuando queríamos ir a ver la televisión, nos tocaba ir donde los vecinos, ¿verdad? Y mi papá y mi mamá pues se enojaban, pero quizás como a los 3 meses, como lo que mi papá empezó a hacer, pues logró hacer toda la herramienta necesaria. Después nos compró la primera televisión, recuerdo, blanco y negro. Realmente hasta que la última hora de la noche, pues que estuvieron dando televisión, pues lo logramos ver, ¿verdad? Eh, la primera vez, la primera ¿cómo se llama? La bicicleta, la bicicleta, perdón. Igual, pues uno de pequeño, unas cosas que uno quiere. Fue bonito esto cuando empezó a levantarse, ¿verdad? Mi padre con su trabajo, mi mamá por otro lado, pues su tienda, ¿verdad? Empezó a levantarse todo aquello. Lastimosamente, después de ese tiempo de empezar a ver cosas que queríamos, que hasta igual un carro, pues mi papá había logrado hacer, pero nosotros contentos, pues, y después dijo, no, mejor no, porque vaya a ser que nos vayan a ir a golpearse a otro o a ustedes mismos. Dijo, no, mejor no, vamos a comprar más herramientas para seguir trabajando mejor, ¿verdad? Y de que nosotros, ya, uno quería haber tenido un carro, pero no se pudo. Más sin embargo, después de un tiempo, mi mamá y mi papá eh, empezaron a tener problemas. En la noche, a la hora de acostarnos, pues mi papá y mi mamá eh, tenían sus problemas en la noche, ¿verdad? Diciendo sus cosas. Gracias a Dios no hubieron golpes, pero sí hablaban unas cositas bien serias, ¿verdad? Y nos dolía, ¿verdad? Aquello. A veces en ese caso, ¿verdad? Uno no ve lo que pasa, pero uno siente, ¿verdad?, el dolor. Después de ese tiempo, pues mi papá y mi mamá, pues les tocó que de separarse. Eh, Mi mamá, pues, solo se quedó con mi hermano más pequeño, ¿verdad? Los mayores, pues nos quedamos con mi papá a trabajar. Y desde ahí empezamos a ver cosas que ni una vez habíamos conocido, ¿verdad? Porque después de estar todos juntos, ¿verdad?, como familia, y después de separarse, eso duele. Yo dejé de seguir estudiando, o sea, dejé de estudiar, mejor dicho, o quizás sí, mejor dicho, seguí a estudiar, pero yo no me iba para la escuela, yo me iba a, al río, me iba a las maquinitas en aquel tiempo, que eran, la mayoría nos gustaba, ¿verdad?, de jugar. Eh, y eso era toda mi vida. A veces la bicicleta que me había dado mi papá pues andaba para arriba y para abajo, pero no iba para la escuela, sino que iba a otro lado. Me recuerdo que cuando iba a ese río, pues yo me iba a un solo lugar solo, pues, y empezaba a llorar y a decirle, Señor, yo no sé lo que está pasando, no entiendo lo que pasa con
con mi mamá y mi papá que se han dejado, o sea, sentíamos cosas en el corazón, pero no sabíamos qué era lo que estaba pasando, pues. Sin embargo, sin uno saber de esto, Dios siempre nos ha guardado. Pues en mi caso, eh, cuando esto comenzó, ¿verdad? Que mi papá y mi mamá se dejaron, muchos amigos me daban droga, eh, el guaro, ¿verdad? Las medidas, ¿verdad? Todo eso, y hoy pensando en esto, decía yo que fue Dios el que me guardó, porque muchos amigos, disque amigos, ¿verdad? Me daban que tomaba guarro y droga, y yo les decía que no. Y solo era una vez, o sea, solo sería Dios, ¿verdad? El que hizo eso, que tocó los corazones de esta gente también para que no permitirme meter en esta cuestión de la droga. Eh, Comenzamos a trabajar, ¿verdad? Nuevamente con mi papá. Más sin embargo, pues esto llegó más arriba, ¿verdad? De todo eso, pues, porque mis hermanos tuvieron que meterse casi la mayoría, solo el menor, pues, que estuvo con mi mamá y mi papá, pues, me aprobaron, mejor dicho, ellos la droga y tocaron también el guaro. Así es de que voy a seguir con mi esposa para continuar lo demás. Bueno, yo les decía, ¿verdad? Que caí en una depresión y que esa depresión me llevó, ¿verdad? A quererme quitar la vida. ¿Saben por qué? Porque el enemigo comenzó a meterme en mi mente que no era importante, que yo no valía nada, que nadie me quería. Y bueno, ¿verdad? Comenzó a tocarme todas las heridas que yo traía en mi corazón y eso, ¿verdad? Comenzó a tocar, ¿verdad? Esas áreas donde a mí me dolía y comenzó él, ¿verdad? A ponerme esos pensamientos en mi mente, que yo no era importante, que no valía nada, que no iba a hacer nada y bueno, tantas cosas que él me metió en mi mente. Pero Dios tenía un propósito para mi vida, al igual que lo tiene para usted en este momento. Si Dios permitió que usted naciera, era porque Dios tenía un propósito en su vida, al igual que en la mía, ¿verdad? Si Él permitió que yo naciera, era porque Él tenía un propósito para mi vida. Y fue así, en esa depresión, esa falta de perdón y con tantos resentimientos en mi corazón, llego a fraternidad. Dios utiliza, ¿verdad? Ese instrumento que fue mi esposo, me lleva a fraternidad y a mí me encantó tanto fraternidad porque desde que yo llegué me abrazaron, me recibieron con ese amor de Jesús, ¿verdad? Que los que pues han tenido ese privilegio de poder ir a un capítulo ahora pues no lo estamos haciendo, ¿verdad? En capítulos, lo hacemos desde nuestras casas, pero déjenme decirles que nosotros nos reunimos en restaurantes, en hoteles y en cafeterías, ¿verdad? Ahí hacemos nuestros eventos, ahí cada día que se reúnen de lunes a sábado hay un testimonio diferente todos los días. Así es que fue así cuando yo llegué a un evento y me recibieron con ese amor, con ese abrazo, ¿verdad? Que en algún momento yo había anhelado, que tal vez nunca lo había tenido. Y eso me gustó, ¿verdad? Me gustó porque a pesar de que no me conocían, me recibieron con ese amor de Jesús. Y ese era Dios el que me estaba esperando con los brazos abiertos, porque yo pues me había ido por el camino incorrecto, ¿verdad? Gracias a Dios que Él tuvo misericordia de mi vida, me apartó de tantas circunstancias, me apartó de que yo fuera una persona que tomara vicios, ¿verdad? Que anduviera en cosas pues que no eran indebidas. Y gracias a Dios llego así a fraternidad con un corazón, ¿verdad? Herido, con un corazón lleno de angustia, ¿verdad? Yo era autosuficiente, tenía un carácter bien fuerte, que lo que yo decía así era, que nadie podía decirme lo contrario porque así era, todo lo que yo decía así era. Y cuando yo vengo a fraternidad, me doy cuenta de todo lo que yo estaba haciendo mal, que de todo, ¿verdad? Lo que estaba en mi mente, que estaba equivocada totalmente. Dios comienza a moldear mi vida a través de, voy a un Sahel, es como un retiro, ¿verdad? Es un entrenamiento para líderes
Y voy a ese Sahel y Dios comienza a hablar a mi vida en ese Sahel, que tenía que perdonar, que tenía que sacar todos esos resentimientos, ¿verdad? Perdonar a mis padres, porque de alguna manera yo tenía, ¿verdad? Ese resentimiento en mi corazón, porque no habían sido lo que yo quería que fueran conmigo, ¿verdad? Y ahora puedo entender que mis padres han sido los mejores padres que Dios ha puesto en mi corazón, en mi vida, y le doy gracias a Dios por eso. Pero como yo era una niña no entendía muchas cosas en mi vida y eso me había llevado a tener esa amargura en mi corazón. Eh, Fue muy difícil porque cuando Dios nos manda a perdonar a alguien que tal vez seguramente le han hecho daño a usted y no ha sido usted el que ha hecho daño, es bien difícil, pero déjenme decirles que Dios puso ese día esas palabras en mi boca para yo poderle pedir, ¿verdad? Perdón a mis papás por lo que había hecho, porque en algún momento pues yo tomé malas decisiones, ¿verdad? Queriendo llenar ese vacío que yo andaba en mi corazón, tomando malas decisiones en buscar personas equivocadas y no pedirle la dirección a Dios. Dios comienza a tratar con mi vida, comienza a sanar mi corazón. Después de ese perdón yo sentí, ¿verdad? Como una gran carga que yo andaba se liberó y Dios comenzó a sanarme. A través de ese perdón, Dios comenzó a sanar mi vida. Quiero decirles de que cuando uno anda resentimientos en el corazón, anda tantas cosas atado a la otra persona que usted tiene algún odio o algo, eh, va a padecer de muchísimas cosas porque a veces las personas dicen yo estoy enferma físicamente, pero hay enfermedades del corazón y son esas, ¿verdad? Cuando andamos esa falta de perdón y esos resentimientos ahí guardaditos, a veces hasta con personas que ya no están en este mundo, pero ahí los andamos guardados, ahí los andamos cargando. Y déjenme decirles que eso no es bueno porque eso trae muchas enfermedades a nuestras vidas. Y se los puedo decir porque a mí me sucedió. Cuando yo perdoné, cuando saqué todo eso de mi corazón, Dios comenzó a sanar mi vida. Y es así como Dios comienza a obrar grandemente en mí, en mi familia. Puedo decirles de que ahora, hasta el día de ahora, hace 6 años, pues yo no padezco de una migraña, yo no padezco de un dolor, ¿verdad? En las rodillas, porque sé que Dios me sanó desde ese momento, ¿verdad? Que Él hizo esa obra y todo lo que Dios hace es perfecto. Hasta el día de ahora, pues yo no he sufrido con eso. Sí puedo tener, ¿verdad? En algún momento algún dolor de cabeza, pero ya no es como los tenía antes, ¿verdad? Que eran, eran horribles, horribles, horribles. Entonces, comienzo a caminar, comienzo a pedirle a Dios, ¿verdad? Comienzo a conocer más de Dios y comienzo a tener esa relación con Dios. Dios comienza a moldear mi vida y déjenme decirles que eso me dolió porque Dios comenzó a cambiar todo. Comenzó a cambiar mi carácter, comenzó a cambiar aquellas cosas que yo andaba ahí, ¿verdad? Que era una persona que solo yo tenía la razón y que las cosas las quería para ayer, no para ahora y tantas cosas y Dios comenzó a moldear mi vida, comenzó a hacerme diferente y eso me dolió porque ahora tenía que someterme, ¿verdad? A lo que Dios quería en mi vida y eso era lo mejor. Comienzo a caminar. Al año de estar en fraternidad, Dios nos da la bendición de podernos casar con mi esposo. Déjenme decirles que yo nunca le había pedido un esposo a Dios. Según yo, en mis propias decisiones, pues yo hacía lo correcto. Y aquí he aprendido que todo se le pide a Dios, ¿verdad? Yo nunca lo había hecho. Dios me regaló un esposo que ama a Dios, que sirve a Dios y que comenzó a mostrarnos ese camino por donde debíamos de seguir. Quiero decirle que no soy perfecta, que cometo errores, que estoy lejos de poder ser perfecta porque perfecto solamente Dios, y igual mi esposo, ¿verdad? Somos un matrimonio que estamos agarrados de la mano de Dios cada día, que Él nos lleva sosteniendo de la mano, pero hay cosas que siempre va a haber que tienen que pasar en nuestra vida para que podamos entender que en realidad no estamos haciendo bien las cosas. Llega un día que mi esposo estaba sirviendo, estaba fuera de casa,
Me llaman de repente y me dicen que mi esposo se había puesto mal y bueno, yo decía, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no entendía qué era lo que pasaba. El siguiente día, pues, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que él había sufrido un derrame cerebral. Ese fue algo impactante para mí. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Déjeme decirle que mi esposo quedó con terapias de lenguaje porque no podía hablar nada. Les pedimos disculpas si en algún momento eh, no le han entendido muy bien lo que ha dicho, sus palabras, pero ese es el milagro que les estamos compartiendo ahora. Me voy a quedar ahí y le voy a ceder la palabra a él. Sí, bueno, realmente después de esto el Señor pues permitió conocer, ¿verdad?, la fraternidad. Fue en diciembre, realmente el final de diciembre, más de 21 años más o menos que pasó esto. Y me gustó porque yo vi su poder, ¿verdad? Y la misericordia de las personas que llegaban a buscar de Dios, ¿verdad? Y viene, y digo yo, bueno, qué bonito esto. Fui a mi primer Sahel el siguiente año, ¿verdad? Y realmente eh, quizás quizás me fui que unos 5 o 6 meses estoy yendo, pues, porque a mí me gustaba y me gustaba. Realmente, quizás a la tercera vez que yo fui a Misael, ahí fui a tener mi encuentro, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo. Yo tenía muchas cosas, ¿verdad?, en mi mente, en mi corazón, ¿verdad?, que aún no las había eh, soldado, ¿cómo se llama? Soltado. Y realmente el Señor tuvo misericordia, pues, y tuve mi primer encuentro con el Señor. El Señor, pues, a uno le ayuda a poder pedir perdón, ¿verdad?, a poder servirle. En el caso que yo incluso, yo porque yo iba a la iglesia y dejé de ir, ¿verdad?, por todos los problemas que yo tenía. Lo bueno es que la fraternidad a uno le piden, ¿verdad?, que tiene que ir a una iglesia, ¿verdad? Y no solo, sino que ir a servir también. Y es lo bonito de esto, que hemos aprendido a poder a, tanto servir en la iglesia como en la fraternidad. Fíjate que lo bonito es que uno trata de manera de agradecer, ¿verdad? Es una manera de agradecer al Señor de lo que uno ha hecho en nuestra vida. Eh, Realmente después de esto, pues el Señor ha sido bueno conmigo porque me ha permitido poder servirle, ¿verdad?, en muchos lugares, ¿verdad?, tanto aquí como en Salvador como allá en Honduras, ¿verdad?, con muchos jóvenes también. El Señor ha permitido, ¿verdad?, conocer mucho de Dios. Eh, y yo a veces decía yo, Señor, ¿verdad?, ¿cuándo va a ser algo excelente conmigo? Le digo yo, algo grande, me dice conmigo, pues. Sin embargo, no sabía que de estar sirviendo en la fraternidad, no recuerdo 2 años, en una pre-convención, terminando de servir realmente, ¿verdad? Me sentí un poco mal, me fui a acostar al carro un rato, muchos de los fraternos pues ya estaban yendo, y como 3 o 4 fraternos, pues, unas fraternas también, se quedaron viendo de que yo no me levanté, ¿verdad? A levantar el carro, pues irme, sino que me quedé ahí. Y desde ahí, pues, donde realmente pasó todo esto, yo un momento que sentía vomitar, o sea, sí, vomité y me sentía bien cansado y decía yo, bueno, ¿qué está pasando, Señor? Pues cuando acordé, pues, no me acuerdo que un fraterno me subió al carro de él y desde ese momento, pues, a mí se me olvidó qué es lo que pasó, ¿verdad? Hasta que llegué realmente al hospital. Realmente eso ha sido tan tremendo, pues, porque yo sabía que algo fuerte iba a pasar en mí, mas sin embargo, lo único que yo podía decir era que Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, porque yo no podía decir otra cosa más. O sea, quería decir otras palabras, pero no podía. Y yo decía,
Jesús es el Señor. Es lo único que podía decir realmente, pues, ¿verdad? Porque el Señor se había agarrado de mi vida, así de que voy a continuar con mi esposa para que Él, porque Él es el que vio todo lo que pasó con mi vida, ¿verdad? Pasó con ella. Bueno, quiero decirle que fueron momentos muy difíciles. Quiero decirle que cuando Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas y Él quiere bendecirnos, quiere restaurarnos, quiere hacer tantas cosas con nosotros, pues no hay nadie quien se lo pueda impedir. Eh, una amiga decía en estos días, Jesús, bueno, Dios no está en cuarentena, va, solamente nosotros. Si Dios lo va a bendecir en todo momento. No hay nada que lo pueda detener, no hay cuarentena, no hay nada que lo pueda detener, ¿verdad? Si Él tiene un propósito con su vida. Y era así, ¿verdad? Dios puso ángeles en nuestro camino, ¿verdad? Muchas personas de fraternidad de la iglesia donde nosotros asistimos estuvieron orando, ¿verdad? Clamando a Dios porque por la vida de mi esposo, porque todo estaba complicado. Aparte del derrame que él le había dado, tenía agua en los pulmones, tenía inflamado su corazón. Eran tres cosas en una, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo en ese momento y solo un milagro de Dios podía rescatarlo. Hoy puedo decirles que Dios lo rescató de la muerte, ¿verdad? Prácticamente, porque eso fue lo que el doctor me dijo, que él estaba pues más del otro lado que de este lado, pero ahí fue donde Dios comenzó a fortalecer mi fe. Todo pasa con un propósito en la vida. Ahora he aprendido a depender totalmente de Dios. Sí hay momentos que como ser humano, ¿verdad? Uno piensa, uno a veces, ¿verdad? Entra ese miedo, ¿verdad? Pero he aprendido de que si Dios está ahí en todo momento, Él sabe sacarnos adelante. Y quiero decirles que Dios obró de manera sobrenatural en nuestras vidas. Pues Dios, ¿verdad? Rescató a mi esposo de la muerte. Él quedó que era una persona que no podía hablar, no me reconocía. Eh, Tantas cosas que se le preguntaban, no podía hablar bien, tenía que acompañarlo al baño porque él cuando llegaba al baño que se iba a bañar o algo no sabía qué era lo que iba a hacer, había que ayudarle para muchas cosas. Gracias a Dios nunca perdió movilidad en su cuerpo. Los doctores decían de que podía quedar sordo, podía quedar mudo, podía quedar ciego o podía quedar en una silla de ruedas, pero Dios nunca lo permitió porque Dios estaba ahí obrando a pesar de la situación, ¿verdad? Déjenme decirles que fueron momentos muy angustiantes para mí, pero Dios en todo momento estaba ahí y me lo demostraba cada día. Cada día habían personas orando por nosotros en este país, afuera de El Salvador, y fue una obra maravillosa lo que Dios hizo. No fue fácil el camino. Déjenme decirles que Dios siempre susurraba a mis oídos y me decía que estaba conmigo, que no estaba sola. Y eran momentos que en ese momento por la angustia uno dice, bueno, Señor, ¿será que estás o no estás conmigo? Pero déjeme decirle que Dios está en todo momento en su vida, que en ningún momento la va a dejar sola. Dios siempre va a estar ahí para luchar con todo lo que tenga que luchar y Dios se derriba gigantes, se lo puedo asegurar. Dios toma el control de nuestras vidas cuando nos aferramos a Él. Y yo me aferré a Él a pesar de todo, ¿verdad? A pesar de que las circunstancias que estaban sucediendo, a pesar de todo pronóstico, yo me aferré a Él y yo le pedía de que Él hiciera un milagro en nuestras vidas. Todo sucede para bien, todo es un aprendizaje. Déjenme decirles que me ha enseñado a ser una mejor esposa. El esposo, ¿verdad? No es, o la esposa, no solamente es para que esté ahí, ¿verdad? De saber que provee el esposo, que trabaja, que lleva el alimento a la casa. Es para unirnos cada día, ¿verdad? Como parejas. Y eso, pues, últimamente nosotros lo estábamos perdiendo porque yo me enojaba por alguna cosa con él y no le dirigía la palabra en todo el día, ¿verdad? Y si era posible, llegábamos al siguiente día con eso. Y Dios comenzó a tratar eso con nosotros, comenzó a hacernos ver, ¿verdad? Que las cosas no son así, que si Dios nos ha permitido estar unidos, debemos de ser una sola carne, como Él lo dice en su palabra, y nos ha enseñado a eso. Cuando yo vi a mi esposo en una camilla del hospital con muy grave, realmente comencé a notar todo lo que yo había hecho mal, ¿verdad?
todo el tiempo que yo había perdido a veces por cosas que son insignificantes, ¿verdad? Que a veces uno pelea con el esposo o con la esposa por cosas que no tienen importancia. En un momento de esos que estás a punto de perder a tu esposo, entonces Dios comienza a darte a ver, ¿verdad? Que veas todo lo mal que estás haciendo y que puedas reconocer que las cosas se hacen en orden, que se hacen correctas, ¿verdad? Y comenzó Dios a tocar mi corazón y comenzó Dios a hacerme ver todas esas cosas mal que yo estaba haciendo. Y gracias a Dios les puedo decir, Dios nos dio una oportunidad nuevamente. Bueno, a mí, cuando yo escucho a veces personas que dicen, yo perdí a mi esposo, me duele mi corazón porque digo yo, bueno, Dios tuvo misericordia de mí y me permitió una nueva oportunidad con mi esposo para poder hacer las cosas bien. Dios ha hecho tantos milagros en nuestras vidas que no alcanzaría el tiempo para podérselas compartir por cuestiones de tiempo, pues nos quedamos cortos con todo lo que tenemos que decir, pero solo podemos decirle que Dios es verdadero, que Dios tiene poder, que Dios restaura, que Dios bendice, que Dios sana y que Dios toca puertas donde uno no se imagina, porque en nuestro caso Dios tocó corazones que yo nunca imaginé que podían ayudarnos en algún momento. Así es que no pierda la fe, siga creyendo en Dios, que Dios es el que nos llena de su poder y de su gloria. Es que dejo a mi esposo para que pueda culminar. Sí, realmente uno, hasta que le pasa algo, cuando uno le ha pasado una cosa, lo que me ha pasado a mí, uno empieza a aprovechar las cosas. Yo realmente, yo estoy todavía en este proceso, pero el Señor ha sido bueno, pues, porque yo casi no me trabo tanto como antes, que de cada rato me tiene que estarme, ¿verdad?, hablando bien. Y yo me acuerdo que a veces a mi esposa le tocaba que ir al mercado o alguna cosa que yo necesitaba, pues, en la casa, y yo me quedaba solo con el niño. Eh, realmente me ponía a llorar, ¿verdad? Y decirle, Señor, Señor, ¿qué está pasando? Yo quiero volver al mismo, la misma forma de pensar, o sea, no, ¿cómo es la palabra? Eh, que yo quiero volver nuevamente, pues, a servirle, le decía yo, Señor, ayúdeme. Es difícil realmente regresar todo aquello, pues, que se ha perdido, ¿verdad? Por este problema, de esta derrame. Realmente el Señor ha sido bueno conmigo porque cuando comencé a acordarme de las contraseñas y todas las cosas y el trabajo que voy haciendo, el Señor ha sido bueno. Yo me recuerdo que es la primera semana que llegué a la casa de allá de San Salvador a San Miguel. este, y yo quería meterme adentro del carro y yo no sabía a qué es lo que iba a hacer. O sea, no sabía qué es lo que iba a hacer, ni de los pies, ni de los, para ver para qué es lo que hay que ver el motor y todo eso, ¿no? O sea, qué difícil es comenzar de cero nuevamente, pero el Señor ha sido bueno conmigo. Realmente yo le agradezco al Señor que me ha dado esta otra oportunidad. Realmente hay muchas cosas, pues, que uno las quiere mejorar, ¿verdad? Pero el Señor lleva un proceso en nuestras vidas, ¿verdad? Me recuerdo el año antepasado que estuvo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Preconvención del año antepasado. Me recuerdo mi deseo y mi gozo, pues, de servir, ¿verdad? Y no podía, ¿verdad? Por ese problema del derrame, ¿verdad? Y solo miraba a los fraternos, ¿verdad? Que andaban sirviendo, y yo decía, Señor, yo estaba antes, yo quiero volver a hacer nuevamente esto, pues. Eh, Sin embargo, el Señor trata las cosas más importantes. Me recuerdo ese día que vino un fraterno y vino a dar un tema, ¿verdad? Y testimonio al mismo tiempo. Y a la hora de al terminar, pues, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Este testimonio.
él vino y se acercó de mí y me dijo, el Señor quiere hablar algo contigo. Y lo primero que él me dijo, pues que yo tenía que pedir perdón por muchas cosas que yo tenía guardadas en mi corazón. Realmente yo empecé a llorar y a todo lo que vino a decir de mí. Yo realmente, si a mí se me había olvidado todo, me había olvidado todo. Y el Señor me recordó tantas cosas que tenía en mi corazón, que los tenía guardados, cosas feas en mi mente y en mi corazón. Y el Señor lo sacó en ese momento, que yo había olvidado todo en mi corazón, pues, y acordarme todo y todo eso. Solo el Señor es el que hace eso. Eh, Le hablé al Señor. ¿Qué pasó? Pues realmente estuvimos pidiendo, ¿verdad? Y realmente no sé qué pasó acá, como que se paró el... Saber qué pasó ahorita. ¿Qué pasó ahorita? Perdón. Ya se nos ha ido la imagen. Sí, como no que sé si todavía nos están internet, escuchando. No sé, vamos a ver ahorita. ¿Qué me ha pasado? Vamos a ver. ¿Qué me ha pasado? Creo que estamos todavía. Bueno, sí, así ¿verdad? vamos a seguir sin la imagen, ¿verdad? Vamos a ver. Estamos aquí. Bueno. Ahí estamos ya. Aquí estamos nuevamente. Realmente el Señor pues tuvo misericordia, ¿verdad? Con nosotros. No sé si todavía nos están escuchando. Y el Señor pues ha sido misericordia de nosotros. Sí, bueno, después de todo esto, pues el Señor ha sido bueno con nosotros, como les digo. Yo volví nuevamente, ya poco a poco, acordándome de todo. Ya queda como a los 3 meses, yo creo que menos de 2 meses, quizás yo ya pude, ¿cómo se llama? Ya pude salir, ¿verdad? Con el carro a trabajar, ¿verdad? Me costó un poco, pero ya empezó nuevamente, ¿verdad? Por medio del trabajo, acordarme todo. Me costó mucho realmente porque hasta la vista me había molestado, ¿verdad? Y todo eso, pues, me afectó, ¿verdad? Como digo, pues el Señor cada día me ha llevado con mi vida y con mi salud, pues cada día mejor. Yo realmente, yo le agradezco al Señor, ¿verdad? Le agradezco también a todas las personas que estuvieron pendientes de lo que pasó en mi vida, tanto en la iglesia como en la fraternidad. Realmente hubieron muchas personas, ¿verdad? Orando, muchos por la parte económica, o sea, solamente el Señor, ¿verdad? Les va a guardar, les va a pagar, ¿verdad? Todo lo que han hecho en mi vida. Así es de que, uno tiene tantas cosas que decir, ¿verdad? Pero el tiempo creo que ya va a ir terminando y nos vamos a ir quedando, ¿verdad? Para que mi esposa vaya a terminar la reunión. Bueno, decirles que Dios ha restaurado nuestro corazón, ha restaurado nuestro matrimonio, nos ha unido aún más, ¿verdad? Lo que Él siente, pues lo siento yo, y lo que siente Él, lo que yo siento, lo siente Él. Así es que invitarles, ¿verdad? Que perdonemos, que saquemos esas cosas de nuestro corazón. Ahora yo tengo una mejor relación con mis padres, con ese hermano, ¿verdad? Que crecimos como rivales. Ahora pues tenemos una mejor relación como hermanos. Así es que voy a invitarlo, ¿verdad? Que hagamos una oración. Esta oración no es un cambio de religión, solamente es una relación, ¿verdad? Más que tenemos con Dios. No es ninguna cambio de religión, en ningún momento lo hacemos así, ¿verdad? Así es que vamos a hacer una oración y pues lo podemos repetir, ¿verdad? Audiblemente. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y te pido que entres en mi vida. Que entres en mi corazón. Te pido que inscribas mi nombre mi nombre en el libro de la vida. En el libro de la vida.
Ahora yo te acepto en mi corazón. Gracias por morir por mis pecados y resucitar al tercer día. Gracias Jesús. En tus manos pongo mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer una oración final y vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Que sea Él guardándonos en todo momento. Señor Jesús, a esta hora te damos gracias, Señor, por este momento que nos has regalado de poder compartir esos milagros que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, te pedimos por cada una de las personas que se conectaron, Señor. Usted conoce su situación, Padre, usted conoce sus corazones, usted conoce, Señor, todo lo que ellos puedan estar pasando. Hoy se los ponemos en sus manos y le pedimos que sea usted solucionando sus problemas, Señor. Que sea usted, Señor, sanando si hay corazones aún dañados, Señor, y que puedan llenarse de usted, poderle buscar cada día, Señor. Gracias, Padre, por su amor y por su misericordia. Gracias, Señor, porque usted ha sido bueno, Señor. Gracias por la vida, por nuestra familia, Señor. Gracias porque usted nos guarda en el hueco de su mano cada día, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos terminado el testimonio, ¿verdad? Y esperamos que haya servido en algo en su vida y confiemos en Dios, ¿verdad? Que Él tiene el control de todo en nuestras vidas. Muchas gracias por habernos escuchado. Si usted quiere, ¿verdad? Unirse a Fraternidad, pues ahí puede enviar un mensajito, ¿verdad? Por medio de la página y ahí le van a estar indicando a dónde y cómo usted se puede incorporar a un capítulo, ¿verdad? Muchas gracias y bendiciones. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias, ¿verdad? Por el tiempo y yo sé que el Señor va a hacer esa obra completa en mi vida y cada uno de ustedes que en el momento solo vea físicamente, ¿verdad? Por la parte electrónica, por decir así, ¿verdad? Por medio del Facebook, ¿verdad? Hemos conocido, pero yo sé que después de pasar esto vamos a compartir, ¿verdad? Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Así es de que gracias por nuestras vidas, nuestra salud, guarde sus vidas, ¿verdad? Y que les ayude, ¿verdad? En todo aquello que ustedes les está pasando. Así es de que gracias y le agradecemos, Señor. Amén.